Muy bien, pues toca postprocesado. Es una de las clases que a mí me entretiene más, sobre todo porque el postprocesado es un tema que se me ha encontrado muy interesante cuando trabajas en tema de gráficos 3D. Es sencillo de programar y el resultado es bastante chulo. Así que, bueno, quedará guay. Si lo añadimos al motor que hemos estado desarrollando, veréis cómo gana bastante nivel de calidad visual. ¿Vale? Entonces, de las slides aquí, yo introducía montones de algoritmos de postprocesado. Algunos ya los hemos hecho, como el Tone Mapper, por ejemplo. Y sobre todo, si se puede hacer en Deferret, sí, esto no tiene nada que ver con Deferret o con Forward. Los FBOs no tienen nada que ver con Deferret, no confundas. Parece que asocias ahora que FBOs son Deferret. No, FBOs son FBOs, igual que texturas son texturas y meses son meses. Otra cosa es que Deferret use FBOs, pero tú puedes usar FBOs para lo que quieras. Los FBOs existían mucho antes que se tirara Deferret. Vale, entonces vamos a usar un mogollón de FBOs porque lo necesitamos. Lo que pasa es que para no estar creando FBOs todo el rato, lo que vamos a hacer es vamos a reusar el mismo FBO siempre que podamos, ¿no? Porque a fin de cuentas realmente con un solo FBO ya podríamos haber hecho todas las prácticas. No hace falta cambiar, o sea, un FBO, la idea de un FBO es indicarle a la GPU que vas a pintar dentro de la textura, pero con los FBOs tú le puedes cambiar la textura a la que vas a pintar cada vez. Con lo cual, podríamos usar un FBO y ir cambiando cada vez. Lo que pasa es que por lo visto, yo no he hecho muchas métricas, pero por lo visto asignar una textura a un FBO tiene un coste. Entonces, si tú ya lo asignas previamente a un FBO una textura, cuando lo vuelves a hacer más adelante, o sea, cuando reusas el FBO sin cambiar la textura, es más rápido el entrar dentro de ese FBO. ¿Vale? Bueno, yo no lo sé. Entonces, a veces creo muchos FBOs, o otras veces puedo que haga un solo FBO y lo reuse todo el rato, como hago aquí. ¿Vale? Esta función que vais a ver en el código es una función getGlobalFBO que tú le pasas una textura y te devuelve el FBO ya con esa textura tachada. No hace falta destruirlo ni nada porque siempre es el mismo, realmente. Lo guarda aquí dentro de esta función como una variable estática, le asigna la textura que tú le des y lo devuelve. ¿Vale? Entonces, con esta función ya tendríamos todos los FBOs que necesitemos para hacer lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Lo digo porque, bueno, si alguien que hace la prueba de hacer FBOs independientes o así, quizá como una manera de medir puede ser interesante. Pero ya os digo yo que tampoco será una diferencia brutal. ¿Vale? Siguiente, recordar la regla más importante que hay cuando trabajamos con FBOs, que es cuando pinto dentro de un FBO no puedo estar leyendo de la misma textura sobre la que estoy pintando. Recordad que todos los FBOs les asignamos una textura, que es donde vamos a guardar el output, y no se puede escribir y leer a la vez en el mismo sitio. ¿Vale? Sí que hace falta porque la textura cambia. El FBO este de aquí, la textura es la A y luego es la textura B. O sea, si vamos a estar cambiando la textura donde vamos a ir pintando, pues habrá que cambiar. Fijaos que no podemos pintar siempre la misma textura. ¿Vale? Estática. A ver, no nos estamos entendiendo. A ver, yo tengo una cosa que se llama aquí un FBO, ¿vale? Que es global. Lo hemos creado, le llamamos el Global FBO, ¿vale? Entonces yo cada vez que quiero pintar una textura, si yo puedo tener muchas texturas, yo cada vez que quiero pintar una textura le digo, a ver, dices que la variable que no hace falta pedirla cada vez. Bueno, pues me pide una vez y reutilizarla, sí, pero es por si luego quito esta línea, no me pete esta de aquí abajo, llamar a esta línea, además que esta línea, el puntero te va a devolver que es el mismo, sí que es cierto, pero hay que llamarla. O sea, como mucho podemos haber quitado esta asignación de aquí, pero vamos, que es por quitar 4 caracteres no nos viene de eso tampoco. ¿Vale? Pero bueno, en cualquier caso, lo que hace la función esta, cuando yo la llamo, este getGlobalFBO, es coges, le das una textura y él la engancha a este FBO la textura. ¿Vale? De manera que en adelante, cada vez que yo pinte, ¿vale? Me la pone aquí. Cada vez que yo activo este FBO, estoy pintando en esa textura que es esta de aquí. ¿Vale? Cuando ahora este FBO de aquí le pongo otra textura, pues ahora yo, esta de aquí obviamente ya no tendrá lo que había antes, ¿vale? Pues esto ha desaparecido de aquí, porque tiene la textura hacia aquí abajo, lo que es aquí, yo que sé, había una X, yo que sé, pues aquí estoy pintando en este de aquí, ¿vale? Entonces es una manera de poder pintar de una a otra. Y es muy importante todo esto, sobre todo, insisto, porque no puedo estar escribiendo y leyendo a la vez la misma textura, ¿vale? Insisto mucho en esto porque es muy habitual cuando haces postprocesado, una de las cosas que sueles querer es para cada píxel de mi imagen, ¿vale? Para este píxel, para este, yo quiero aplicarle algún tipo de algoritmo a este píxel. Con lo cual lo obvio sería leer el valor de este píxel, aplicar la modificación y volver a guardar en el mismo píxel. Pero eso no se puede hacer, ¿vale? Se puede llegar a hacer con procesos raros que no voy a entrar en detalle ahora. Entonces la idea siempre es cuando hacemos cualquier procesado de imagen, esto no se lo aplica aquí, también aplica en otras plataformas. Si yo quiero aplicar a esta imagen algún tipo de algoritmo, yo leo este píxel, lo proceso con una función, la que sea, ¿vale? Y el output lo guardo en el píxel equivalente de otra textura que tenga el mismo tamaño, ¿vale? Esto puede parecer un poco contraintuitivo cuando tú quieras leer y escribir el mismo píxel, pero
cuando haces un efecto que puede leer de otro píxel, esto es muy importante. Porque si imagina que, por ejemplo, para este píxel de aquí, yo tuviese que leer, o sea, perdón, para este píxel que voy a poner aquí, yo leyera otro que está en otra posición, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Si lo hiciera sobre la misma imagen, habría un error muy habitual, que es que cuando yo estoy pintando este píxel de aquí, leería de este, perdón, imagina al revés, que para este píxel de aquí yo voy a leer un píxel que está aquí arriba, ¿vale? Porque es un algoritmo que yo sé que distorsiona la imagen y para distorsionar lee a un otro lado. Entonces lo que te puede pasar es que este de aquí, cuando estoy pintando este de aquí, claro, yo los voy a ir pintando supongamos que en este orden de aquí. Con lo cual, cuando yo llego a este de aquí y le digo que me lea de este de aquí arriba, el que estoy leyendo no es el valor que tenía inicialmente esta imagen. Estoy leyendo el output de la anterior iteración, de cuando estaba haciendo ahora este paso de algoritmo de aquí, ¿vale? Estoy invalidando los valores, ¿vale? Entonces, es un poco parecido al típico error, que es un error muy de principiante de programador, es que si yo tengo, por ejemplo, un array que tiene estos números así, ¿vale? Y digo, y alguien me dice, pues lo que tienes que hacer ahora es créame otro array, ¿vale? Y muéveme, ¿cómo era un momento? Que no me lía yo ahora, el ejemplo malo era, eh, sí, exacto, muéveme todos los valores uno a la derecha, ¿vale? Entonces, si tú no eres muy listo y lo haces sobre el mismo sitio, ¿qué harás? Vale, pues para este de aquí no hay que hacer nada. Empezamos aquí, por ejemplo. Vale, pues este de aquí hay que copiarlos, o sea, moverlos todos hacia la derecha, porque voy a hacer es coger el lado anterior. Pues pongo aquí un 1. Vale, ahora estoy aquí. He cogido el de la izquierda, ¿cuál cojo? 1 también. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo el 1 que hemos guardado antes. Y este de aquí, ¿cuál cojo? El anterior. ¿Cuál es el anterior? Un 1, pues pongo un 1 también. O sea que al final, cuando acabas el algoritmo, tienes todo 1, no tienes todos movidos hacia la derecha. Entonces, es un caso muy estúpido, pero supongo que es un caso que he visto muchas veces. Solución, no lo haces sobre el mismo contenedor, lo haces sobre otro contenedor clonado. Con lo cual, este de aquí lee este de aquí, este de aquí lee este de aquí. Con lo cual, tú nunca estás leyendo el resultado de una iteración anterior, ¿vale? Por eso es importante siempre que trabajamos con postprocesado trabajar con dos texturas, ¿vale? A veces se llama un front y back, o no sé, A y B. Entonces yo leo lo que es, o sea, para cada píxel de mi imagen final, ¿vale? Yo tengo una función que me dice, primero, bueno, o sea, que va a cogernos uno o varios píxeles de la otra, va a hacer algún tipo de operación y el output lo va a guardar aquí, ¿vale? Muy importante esto. Entonces, he dicho que existen funciones raras en OpenGL que permitirían hacerlo, leer y escribir en el mismo sitio, que se pueden utilizar sobre todo cuando lo que vas a hacer es algo que solo afecta al propio píxel, es decir, no lee de píxeles alrededor. Entonces sí que existe una función que se puede llegar a hacer, pero es más sencillo hacerlo así. ¿Vale? Entonces, la idea también es que como vamos a necesitar hacer muchos pasos de postprocesado, la idea no es que hagas un solo algoritmo de postprocesado, que se pueden llegar a empaquetar muchos algoritmos de postprocesado en un solo shader, ¿vale? Para que en una sola pasada, en lugar de hacer cinco pasadas, rollo esta y luego esta otra, y por ejemplo, yo que sé, para hacer el vignetting y para hacer el contraste y para hacer el no sé qué, el tone mapper, otra textura, se puede empaquetar y hacer un shader que haga todo de golpe, ¿vale? Pero eso solo sirve si este algoritmo es lo que dije otro, es global, es que cada píxel del algoritmo solo tiene en cuenta ese propio píxel. Entonces sí que aquí le puedes concatenar todas las funciones y hacerlo a la vez. Si tu algoritmo hay fases que tienen en cuenta de otros píxeles alrededor, ya no sirve, ¿vale? Entonces, como es difícil empaquetarlos, bueno, mejor no hacerlo con muchos pasos y ya está, de momento. Le dijimos que el performance en este caso no era tan problemático. Yo he hecho, por ejemplo, funciones de pilas de FX que lo que hacen es, si ve que los shaders son globales, los apila todos automáticamente en un solo shader y lo compila ese shader. De esa manera, con una sola pasada ya podrías hacer mucho. Pero como vamos a hacer también blurs y cosas, da igual, no merece la pena. ¿Vale? Entonces, otra cosa importante a tener en cuenta es que vamos a aplicar muchos algoritmos. Entonces, podríamos tener una textura aquí, a la A, una B, y luego aplicar, pues yo qué sé, al frame que nos viene del final buffer que hemos generado antiguamente, aplicarle un shader y luego aplicarle otro, y luego aplicarle otro a otra textura, ¿vale? Con lo cual necesitamos una, dos, tres texturas. Tantas como pasos tenga nuestra pipeline de postprocesado, o no hace falta, podemos hacerlo mucho más sencillo y simplemente aplico de A a B, luego de B a A, luego de A a B otra vez y así voy aplicando. Es decir, que cada vez que escribo en una, borro todo lo que hay, porque al escribir estoy sobreescribiendo, con lo cual se está borrando lo que hay y les estoy reutilizando dos, con lo cual al final de memoria solo necesito tener estas dos texturas para aplicar este algoritmo en lo que se llama ping-pong, o sea que vas y vuelves todo el rato. Y al final, la última donde acabes los algoritmos, esa es la que sacas hacia la pantalla, ¿vale? Entonces, de esa manera, bueno, ahorras memoria. Si lo queréis hacer así, yo, no, dependiendo de qué motores y demás, lo he hecho así o no. Dependerá si me preocupa mucho que no funcione en gente que tenga poca memoria. Vale, entonces, ¿qué algoritmos vamos a hacer? Vamos a empezar por haciendo un blur, ¿vale? Porque creo que el blur es el primero que todo el mundo debería saber hacer,
¿vale? Pero antes de empezar con el blur, perdón, empezar con el esqueleto del código para que no haya problemas. Entonces, lo que tenemos ahora mismo es esto de aquí, que es nos quedamos cuando hice los decals, que fue el último que hice. ¿Vale? Entonces tenemos aquí el coche, tenemos aquí dos decals, podéis ver uno encima del otro. ¿Vale? Fijaos que además los decals puede ser que caben mucho, no se cortan, ¿vale? O sea, ojo con esto, que si hacéis decals es muy fácil que os equivoquéis y cuando acerquéis mucho la cámara se corte el cubo y no se vea por dentro. Y otra cosa interesante que hice aquí es que fijaos que hay o sea, que entre uno y el otro hay transparencia, lo cual es importante cuando haces decals. No hablé mucho del tema del orden de los decals, de si el orden es importante. Sí que lo es, porque en el orden en el que pintas dependerá que, por ejemplo, si pintas primero este y luego este estará encima de este, ¿vale? Entonces puede pasar que alguien diga, no, pero es que creo que este decal esté encima del otro. Como ahora los estoy pintando en el orden que aparecen dentro de la escena, del JSON, pues bueno, este es el segundo, pues sale así, ¿vale? Con lo cual es lo que hay. Solo comento porque olvidé decirlo el otro día. Vale. Entonces, a mí, por ejemplo, cosas que me importan mucho de cuando renderizo en postprocesado. Primero, me interesa mucho tener la mayor cantidad posible de información por píxel. Eso quiere decir que si un punto se ha quemado, como este de aquí, que tiene un blanco muy intenso, a mí me interesa sobre todo que no se me haya saturado, que no se me haya clampeado a 1. ¿Vale? Saturar es cuando un valor va entre 0 y 1. ¿No? O clampear también se puede decir, pero bueno, la bibliografía lo llaman saturado. Entonces, estos valores que se han pasado de 1, y aquí se puede ver porque es blanco, si es blanco seguramente se ha pasado de 1, ¿vale? Es un punto que brilla muchísimo. A mí podría interesarme después saber cuánto se ha pasado, porque en función de si se ha pasado mucho, pues brillará, haremos un glow más fuerte o menos. Con lo cual, este frame final yo debería estar guardando una textura que pudiera ser que fuese HDR, ¿vale? Y solo dejará de ser HDR ya cuando estemos a punto de enviar al monitor. Cuando hagamos el de gamma y el tone mapper, ahí ya lo podemos quitar. Por eso es que cuando hacemos una pipeline es importante tener presente qué algoritmos hay que hacerlos antes del tone mapper y del de gamma y cuáles hay que hacerlos después. Porque son, por ejemplo, cosas de color, de correcciones de color, a veces puede tener sentido hacerlo antes o después, en función del tipo de corrección de color que sea, ¿vale? Entonces, bueno, solo lo comento porque hay que tenerlo muy presente cuando trabajamos con postprocesado, en qué punto de la pipeline vamos a meter este algoritmo, ¿vale? O sea, no es ponerlo así donde nos dé la gana, sino dependiendo del tipo de input y output que queramos. Bueno, sea como sea, en mi motor ahora mismo, en mi pipeline, ¿vale? Este Illumination FBO es el que contiene ya toda la iluminación. Lo que pasa es que después estamos aquí aplicándole el volumétrico y este volumétrico no lo estoy pintando, lo estoy guardando en otro FBO aparte, ¿vale? Y luego creo que lo estoy pintando encima, si no me equivoco. Sí, lo estoy pintando encima después de haber pintado ya. Esto pinta en pantalla. Con lo cual, bueno, esto está un poco mal porque quizá este volumétrico debería haberlo pintado dentro del del propio FBO este de aquí. De hecho, lo podría llegar a hacer. Solamente me tengo que preocupar del depth texture, pero es el mismo. Sí, es verdad. De hecho, no sé por qué lo hice así. Puedo sacar. Bueno, da igual, porque esto es como más tema del otro día, mejor no perder tiempo con eso. Pero vamos, que podría haber pintado el volumétrico, lo voy a hacer la prueba rápida, si funciona bien y si no, da igual. El volumétrico lo podría haber pintado aquí dentro, ¿vale? Dentro del FBO de iluminación, porque a fin de cuentas es parte de la iluminación, da información lumínica de cuánto brilla esta escena, ¿vale? Entonces, en tal caso no haría falta que activar aquí el FBO, un bind y todo esto. Ah, vale, sí, perdón. Sí. Lo hacía. Vale. Esto lo hacía principalmente para el tema de poder hacer downsample, para que el volumetric FBO midiera la mitad de grande y no hacerlo a full resolution. Vale, es verdad. Si lo hago en la otra textura, como la textura es grande, no puedo hacerlo. Pero podríamos hacer una cosa. Puedo llevarme solamente esto. Vale, no voy a perder tiempo, porque si no, no vale tiempo para hacer lo que quiero hacer hoy. Así que de momento voy a desactivar el volumétrico y luego ya veremos cómo lo podemos añadir. Vale, entonces ahora no habrá volumétrico. Si lo queremos añadir después, no debe ser problema. Simplemente que ahora fijaos que aquí yo no tengo el tone mapper puesto, ¿vale? El código que tengo aquí, que estoy haciendo de ejemplo, como el tone mapper no lo hice en clase, que os lo pasé a vosotros, pues no lo tiene. Lo digo porque no hay ni PBR, ni de gamma, ni tone mapper. Digo HDR que diga. Sí, ni PBR ni HDR. Vale, entonces, al acabar este frame de aquí, vale, este Illumination FBO, primero de todo, me interesaría saber si lo he guardado que tenga. ¿Ves? Lo he guardado con un signet byte. Es decir, que si se satura, si se pasa de 1, se clampeará 1. No me interesa. Yo quiero que sea de floats, ¿vale? O podría ser de half float.
Porque de esa manera, si al acumular mucha luz en un punto hay mucha información, pues eso que brille a mí me viene bien. Y además me interesaría también tener, para el tema del postprocesado, tener dos texturas, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí, por ejemplo, igual que tenemos este FBO, vamos a necesitar dos texturas. Llamémosle, por ejemplo, postfx textura A y postfx textura B, ¿vale? Que son donde vamos a intentar acumular pues toda la información que haya. Entonces aquí esto pues, será una nueva textura y un texture y esta textura que mida esto. Y muy importante, esa textura de aquí, formato. Formato es, nunca recuerdo si formato es si es GLRGB, supongo que sí. Y lo siguiente es el tipo, que esto es si es de tipo float, supongo que sí. O sea, si necesito alfa o no necesito alfa, no sé. O sea, ¿por qué iba a necesitar yo que tuviese alfa un efecto de postprocesado? Dame un caso en el que digas, no, es que este algoritmo de postprocesado necesita el alfa. ¿Para qué? O sea, es cambiar los colores. El postprocesador es modificar colores. O sea, tendría sentido que tuviese aquí una componente alfa solamente si luego esta textura la voy a pintar sobre en algún sitio y tenga transparencia. Rollo que esta textura hay una zona transparente, pero es que esto es el frame final, lo voy a pintar al monitor. El monitor no tiene alfa, o sea, no tiene ningún sentido. Pero el vignetting no, yo creo que estás confundiendo totalmente. El vignetting no es que tenga alfa, el vignetting es que oscureces los colores, los píxeles alrededor. La idea no es hacer, yo creo que, a ver cómo lo explico yo, la idea no es crear aquí una imagen y luego tener el otro buffer y mezclarla de alguna manera con alfa blending. No, para nada. La idea es que este buffer tenga toda la escena de mi coche y yo creo un clon con esa textura de mi coche con algo aplicado sobre este frame. O sea, lees un color, aplicas el algoritmo y guardas color. Nunca he dicho que los pasos se guardan en un sitio aparte todos juntos y luego después con alfa blending los vamos mezclando. No, para nada. No va por ahí el tema de la postprocesado, ¿vale? Así que ojo con esa manera de pensar. La luz en el shader no va de 0 a 1. No. La luz puede ir pasarse de 1 perfectamente si, por ejemplo, tienes mucha emisiva, por ejemplo, si la luz tiene una intensidad muy alta, con lo cual el N-DOTL sí que va de 0 a 1, pero si como el N-DOTL lo multiplicas por la intensidad de la luz, sí puede dispararse totalmente si tienes un foco muy grande. Y no te cargas el alfa, insisto, es que el alfa no tiene nada de información, o sea, no hay nada útil. En esta capa que me viene aquí de Illumination FBO, tampoco teníamos alfa. Aquí nunca ha habido alfa en este Illumination FBO. No, las luces negativas es otro caso aparte que se utiliza solamente para oscurecer zonas, pero en esos casos tú clampeas para que no se pase más abajo de 0 porque tener colores negativos no tiene mucho sentido para lo que estamos haciendo. Para realismo no tiene sentido. ¿Vale? A ver, no os adelantéis, porque creo que estáis metiendo unas películas más raras hoy con todo esto y no va por ahí para nada. O sea, lo que estamos hablando es lee un píxel, aplica un efecto y guarda el resultado. Otra cosa es que si hay información que falta, pues no podemos hacer ciertos algoritmos. Y ya está, es la cosa más simple y tonta del mundo, ¿vale? O sea, es un algoritmo que no tiene más. O sea, lees de A, aplicas el procesado y guardas en B. Y ya está. Y al final el B lo muestras por pantalla cuando ya lo has hecho lo que tengas que hacer. Entonces, insisto, yo lo que me interesa sobre todo es que este buffer de aquí que voy a hacer no pierda información en cada uno de los pasos que voy a hacer. Como no quiero que pierda información, lo mantenemos en float. Pero insisto también que el illumination también tiene que ser float, porque si el illumination no era float, hubiese perdido esa información cuando estaba acumulando todo las luces una tras otra, ¿vale? Bien, dicho esto, no sé si para crear la textura, esto es el formato que sí es RGB y esto es el tipo que supongo que es, si es o no es un SignalPy, ¿no? Sí, vale, no estaba seguro. Y si queremos que tengan minmaps. Vale, no queremos que tengan minmaps esas texturas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo para lo que vamos a hacer no hace falta. Además que los minmaps solo funcionan bien con texturas que sean potencia de 2, aunque no es del todo cierto, pero normalmente suele ser así. Con lo cual no tiene sentido. Lo vamos a dejar así y ya está. Vale, tenemos ya dos texturas creadas aquí, vacías, no tienen nada, y las vamos a ir utilizando de vez en cuando para pintar la pipeline de postprocesado. Con lo cual, habiendo acabado nosotros de pintar toda la información esta del FBO, ¿vale? Aquí dentro tendríamos toda la información de cuánta luz hay en esta escena, ¿vale? Que aquí la estoy mostrando por pantalla. Pues no quiero mostrarla por pantalla, lo que quería es aplicarle algún paso más antes de mostrarla por pantalla a esta textura, ¿vale? Entonces, para no saturar más este código con esta función enorme, vamos a hacer, por ejemplo, aquí una función que se llama applyFX, ¿vale? Que le vamos a pasar dos texturas, ¿vale? El input o color texture y le vamos a pasar también el depth texture.
¿vale? El depth texture lo voy a pasar porque puede que algunos de los algoritmos que hagamos requieran leer de la Z. No, creo que hoy no estoy seguro si haremos alguno. Bueno, sí, el de Motion Blur lo necesitará, ¿vale? Pero bueno, va bien tener cuanta más información del frame mejor. Algunos incluso algoritmos de postprocesado podrían incluso leer de los buffers de Ferret por si quieren aplicar algún tipo de algoritmo en función de las propiedades del material. Por ejemplo, si hiciéramos algún Screen Space Reflection, pues usando el Metal Nest lo necesitaría. Como no lo vamos a hacer de momento con el Color Texture y el Depth Texture, tenemos más que de sobras, ¿vale? Entonces, aquí cuando ya tenemos toda la información, en lugar de pintarlo como hacíamos antes, no, yo voy a llamar que me aplique un efecto. ¿A cuál? Pues a este buffer de aquí, que es el que contiene todo lo que hemos acumulado de todas las luces, pero como vamos a necesitar también la Z para alguna cosilla, pues bueno, sacamos también la Z de este otro buffer y se la enviamos, ¿vale? La cámara también la podríamos estar enviando, estaba pensando, porque vamos a leer alguna información de la cámara, entonces no cuesta nada tener también la cámara por aquí, creo yo. Así que voy a poner aquí también la cámara. ¿Se puede hacer así? Sí, vale. Y la función aquí abajo, ApplyFX, la cámara. Vale. Más que nada lo de la cámara es porque me gustaría poder, bueno, sacar la view projection en algunos momentos. Podría ser para reconstruir la posición en función de la Z. Puede ser útil. También a veces podría ser que quisiéramos que los FX viniesen informados dentro del scene, ¿vale? Como parte de la información de la escena que diga qué efectos hay que aplicar. O sea, en el JSON podríamos haber metido información de qué efectos hay que aplicar ahí. Yo no lo he hecho, ya no lo voy a hacer, pero vamos, que si queremos tener que por JSON se pudiese configurar qué parámetros se aplican o no dentro de la pipeline, se podría llegar a hacer. O sea, podríamos hacer, por ejemplo, un tipo de estructura que se llamase efecto y tener un array de todos los efectos uno detrás de otro, de manera que te recorres ese array y lees el efecto que toca hacer ahora, lo aplicas, lo guardas en otro buffer y el output lo pasas al siguiente que hay en el array y así sucesivamente, ¿vale? Para tener una stack de efectos, para poder aplicar muchos efectos uno detrás de otro. Lo que pasa es que, da igual, voy a dejar caer aquí los efectos porque tampoco tenemos mucho tiempo, lo digo porque si quisiéramos hacerlo mucho mejor, hay muchas maneras de mejorar eso a nivel de, para que los artistas luego puedan controlar qué efectos se aplican y cómo se aplican, ¿vale? Ok, entonces, primero vamos a intentar empezar por lo básico, que es, me gustaría siempre tener una textura que fuera digamos, el current, ¿no? Que tenga el frame actual, el que estamos ahora mismo aplicando, y al acabar esta textura, el current texture tendría que ser ya el paso final, ¿vale? Y a mí me gustaría que cuando acabemos todo esto, pues mostrarlo por pantalla, ¿no? Porque si hemos aplicado un montón de algoritmos, habría que mostrarlo por pantalla. Con lo cual, yo ahora mismo no estoy aplicando ningún algoritmo, simplemente le llamo la función, le paso la textura, ¿vale? Y al final la muestro por pantalla, ¿vale? Entonces, si todo ha ido bien, se ve correcto. O sea, lo que estoy calculando, al final lo estoy pintando. Pero sería bien, por ejemplo, hacer una prueba aquí de, oye, voy a hacer un pequeño procesado a este frame final, ¿vale? Entonces la mejor manera de hacer un procesado, pues yo qué sé, me venga este código de aquí, por ejemplo. Ups. ¿Dónde estamos? Este de aquí, ¿vale? Solo como un ejemplo. Y lo que hago aquí simplemente es, pues mira, cógeme esa textura de aquí, me la pones como textura activa, bindeamos, vamos a empezar a pintar no, perdón, en esta no, podemos utilizar aquí como textura. Mira, vamos a hacer una cosa. Siempre estoy pensando maneras de hacerlo limpio para que no sea un código extraño. Así que vamos a empezar aquí. Voy a empezar pintando a esta textura de aquí, ¿vale? A la de FX. Entonces, ¿yo qué voy a pintar aquí? La textura actual, ¿vale? Entonces, al hacer esto, al acabar este algoritmo, el output va a estar aquí dentro, ¿vale? Entonces, como el output va a estar aquí dentro, al acabar de hacer esto, yo voy a decirle que el current tiene que estar aquí. Es esta de aquí, ¿vale? La que tiene ahora el frame bueno es el current este de aquí. Con lo cual, si hemos bindeado la textura número A, hemos pintado la current texture dentro de la textura A, ¿vale? Al acabar tenemos que... Bueno, este shader algo lo tengo que poner aquí. Un shader. FX shader. No sé, empezaremos con... Bueno, lo llamaré FX, luego, o sea, no tiene sentido porque esto no es un shader, o sea, que decir, cada shader tiene que tener el nombre del efecto que voy a aplicar, pero da igual. Lo que quiero decir ahora es, y esto aquí no sé, esto está mal, aquí me había colado yo en la slide, porque estos son flechitas, no son puntitos. Vale.
aquí lo he puesto como un puntero. Esto debe ser más. Esto tiene que ser un puntero, con lo cual esto también debería estar así. Vale, para que no haya dudas. Así queda un poco más correcto. Vale. Entonces, lo dicho, me llega una textura, la color texture, y digo que esa es la current. Este de aquí va a pintar dentro de este buffer de aquí. Entonces, activamos para pintar dentro de esta textura de aquí. Usamos un shader, ahora veremos qué hace ese shader. Leemos de la actual textura. Con lo cual, al acabar, ahora pinta un quad a pantalla completa aplicando este shader a la textura current. Y al acabar, decimos que la current ya no es esta de aquí, que era la del color, la que venía originalmente, la que no tiene ningún efecto. La current pasa a ser la que acabamos de calcular, ¿vale? Entonces, para poder hacer lo que decíamos de ping pong, ahora que podemos decirle y que la textura esta de aquí, la A, a ver cómo hacemos esto. Bueno, voy a hacer aquí un swap. Swap es una función que te permite swapear dos variables. No sé si se hace así, creo que sí. Vale. Esto lo que hace es poner el valor de A en B y el de B en A. ¿Vale? Entonces, de manera que si yo ahora usara o sea, yo escribiera ahora, replico aquí el algoritmo, por ejemplo, así. Imagina que estos son dos shaders, el shader 1 y el shader 2, ¿vale? Tal y como lo tengo ahora, yo estoy haciendo ping-pong, ¿vale? Porque primero, entró un valor que era la color texture, ¿vale? Yo lo he guardado en la textura A. Lo podemos ver aquí, que tenemos textura A, tenemos textura B, y tenemos una textura de color que venía originalmente. Entonces yo hemos cogido el puntero que dice cuál es la current y primero apuntaba a esta. Y entonces lo que hemos hecho es hemos aplicado un efecto de esa textura de la current sobre A, con lo cual esta se ha escrito aquí, ¿vale? Ahora, cuando ya hemos hecho esto, ojo, porque si yo hiciera copy-paste y repitiera este proceso otra vez, como estaría bindeando otra vez la textura A y leería de la textura A, estaría entrando en lo que decíamos el bucle este, estaríamos escribiendo y leyendo la misma textura. No nos daríamos cuenta, pero esta textura A y esa textura current texture son la misma. Fijaos aquí, ¿vale? Por eso lo que he hecho ahora es tan pronto asigno que el current texture es la A, hago un swap y digo, estas dos las cambio entre ellas dos, ¿vale? Con lo cual, si luego vuelvo a utilizar la A, en realidad el current está apuntando a esta de aquí, con lo cual no pasa nada, ¿vale? Bueno, es una manera de hacer ping-pong fácilmente. Va haciendo swap cada vez y siempre te aseguras de que el current esté en donde has escrito. Si he escrito en la A, pues tiene que estar siempre en la A, ¿vale? Y al acabar muestras. Bien. Solo nos faltaría en este caso ahora es tener un shader que haga algo para hacer una prueba. Entonces vamos a ir por pasos para ver si ha funcionado correctamente. Un segundo, estoy buscando la carpeta de los shaders. Vale, por aquí, data, shaders, alas. Vale. Ok. Entonces, como siempre, como son quads, usaremos el quad-vs, llamamos fx1. Vamos a poner nombres un poco más bonitos. Por ejemplo, yo qué sé. Grayscale. Por ejemplo, esto se lo convierte a escala de grises, ¿vale? Para hacer un shader rápido, para que lo podamos ver aquí rápidamente. Grayscale. Entonces, este de aquí, ponemos aquí abajo de todo. Grayscale es un shader que lo único que hace es coger el valor que le llega. Necesitará que le llegue, obviamente, alguna textura, ¿vale? Una uniform de un sampler 2D, que es el tipo UTexture, ¿vale? Y también le tendrá que llegar algunas UVs, porque si no le llega ninguna UVs, poco vamos a poder hacer. Ups, que me he colado aquí estas dos líneas. ¿Vale? Es decir, vamos a leer las UVs de este vértice, entonces aquí aplicaremos un color. Entonces este color viene de leer de una textura con estas UVs. ¿Cuál es la textura? Es UTexture, esta de aquí. Vale, entonces lo que estamos haciendo aquí es leemos la textura con su coordenada textura normal y corriente, no le hacemos nada y lo escribimos aquí. Pero como queremos hacerle algo, pues yo qué sé, por ejemplo, vamos a decirle que el color X y Z sea igual al average de los tres componentes. Es decir, cojo la X, el rojo, el verde y el azul. Perdón. Los sumo. El rojo lo sumo al verde, lo sumo al azul. Y lo divido entre 3. Esto es sacar la luminancia, ¿vale?
Entonces, haciendo este algoritmo, yo tendría que ahora esto debería ser en blanco y negro. Bueno, se llamará grayscale. Vale, vamos a ver si está funcionando o no funciona correctamente. Entonces yo me vengo aquí, llamaremos el shader grayscale. Este momento lo voy a desactivar. ¿Vale? Y al final, al acabar el algoritmo, mostraremos el resultado por pantalla. Pues venga, veamos si hemos hecho un algoritmo de postprocesado de lo más cutre posible. Creo que ha petado. Vale, no ha petado, ahí está. ¿Vale? Grayscale. ¿Vale? Si nos gusta hacer un juego del cine negro, pues mira, ya tenemos un shader bastante sencillito de hacer. ¿Vale? Entonces, más cosas que podríamos hacer. Podríamos haber, además de haber cambiado, yo qué sé, a blanco y negro, podríamos haber aplicado, yo qué sé, el vignetting, ¿vale? Pues lo mismo, del mismo color, yo lo aplico aquí, yo qué sé, lo multiplico, es igual a este color multiplicado por un factor de vignetting, pues el factor de vignetting puede ser, calcúlame qué distancia hay desde este píxel al centro de la pantalla, ¿vale? Recuerda que va de 0 a 1, en este caso. Y sabiendo cuánto mide, si yo hiciera esto, vamos a hacer la prueba de cómo se ve, ¿vale? Guardo esto simplemente, hago un reload y vemos que lo que se oscurece es el centro de la pantalla. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca estás del centro, la distancia es más pequeña, con lo cual el factor es más pequeño. Cuando se multiplicas por un factor más pequeño, se oscurece. No, yo creo el contrario. Entonces yo vengo aquí y le digo, yo que sé, 1,2. No pongo 1 porque la distancia es un poco más grande, raíz de 2, 1 más raíz de 2. Aplicar antes. ¿Cómo que aplicar antes? Si no, antes no tendríamos el frame. ¿Cómo íbamos a aplicar el algoritmo si aún no tenemos el frame? Estos algoritmos necesitas tener todo el frame generado para saber cómo es el color al que le vas a aplicar. ¿Dónde lo voy a aplicar si no? Bueno, aquí veis que ahora se oscurece un poquito los bordes. Vamos a hacer un poquillo más exagerado para que se vea un poco más fuerte. Bueno, vamos a quitar primero quizá un poquito de aquí. Como veis se oscurece un poquito, pero si queremos que sea un poquito más fuerte esta intensidad, se le puede pasar por un POW, por ejemplo. Siempre cuando hay que cambiar curvas, los POWs van muy bien. Entonces yo que se lo paso por aquí. He petado un segundo. Sí, he petado seguramente porque... A ver, un segundo que no me he olvidado. Sí, me he colado esta llave de aquí. Vale. Esto cambia un poquito la curva. No sé si aquí es un poco más oscurito. Y si lo exagero un poco más, a ver si se ve más. Sí, vale. Fijaos que ahora se ve el efecto así un poco más exagerado. ¿Vale? Entonces, bueno, ya digo, como los algoritmos de postprocesado se usan mucho por temas de intentar conseguir ese acabado más dramático, más artístico, está guay tener control para hacer ese tipo de algoritmos, ¿vale? Entonces, bueno, esto que poner aquí retro, por ejemplo, más que retro, sí, vale, bueno, lo voy a dejar en grayscale, pero lo digo porque vamos a hacer varios para hacer pruebas diferentes, ¿vale? También tener presente que cuando esto lo voy a sacar un segundo aquí fuera, ¿vale? Todos esos algoritmos yo estoy leyendo el píxel que me dice la V. Si yo no modifico este valor, la imagen va a ser exactamente la misma, ¿vale? Es decir, a nivel de posición. Pero si yo, por ejemplo, modificase esta V ahora, yo qué sé, por ejemplo, digo que la X la voy a sumar más igual 0,5, por poner una tontería, y ahora esta V es la que uso para leer de las texturas, esta de aquí, por ejemplo. Pues si aplico, por ejemplo, esto ahora, ves que la imagen tiene un offset, ¿no? Porque he leído un píxel que está más a la derecha para cada píxel que voy a aplicar. Como se sale de la imagen, cuando sales de la imagen yo tengo puesto clamp to edge, con lo cual repite el último valor todo el rato, ¿vale? Esto, ahora lo he puesto aquí en plan cutre, pero yo podría haber exagerado un poco más y haber dicho que las Vs, pues yo qué sé, vamos a hacer un algoritmo tonto, que es decir, cógeme la V y le restas 0,5 para que vaya de menos... O sea, ahora va de 0 a 1. Ahora, si le resto 0,5, va de menos 0,5 a 0,5. Si la multiplico por 2... Ahora va de 0 a 1. Perdón, de menos 1 a 1, ¿vale? Y dirás, ¿y esto para qué? No se puede hacerlo así. No, creo que me he metido yo en un berenjenal un poco raro. Bueno, da igual. Luego tengo que deshacer esto al acabar, porque si no lo deshago... O sea, quería hacer un algoritmo entre medio para distorsionar las Vs, pero va a ser un poco más complicado. Pero bueno, igual, voy a hacer la prueba rápidamente y si no queda bien, no pasa nada. Entonces, cojo las coordenadas esas y deshago lo que acabo de hacer, ¿vale? Es decir, pues si ahora van de menos 1 a 1, pues la V la multiplico por 0,5 y le resto 0, sí, ¿no? Si va de
de menos 1 a 1, le multiplico por 0,5 y le sumo. Sí, hago el paso inverso. Todo esto es ¿por qué? Porque quiero tener las coordenadas de textura de entre 0, menos 1 y 1, porque es un rango más cómodo de trabajar. Podría trabajar en el rango de 0 a 1, pero creo que este va un poco mejor. Y a estas de aquí le quiero aplicar una función matemática, por ejemplo un POW. No sé si así funcionará. Voy a probarlo, si no funciona no pasa nada. ¿Vale? Y ha petado. Un segundo, no sé por qué no ha petado. No le gusta algo de mi shader. Luego lo compilaré y lo veré ahora, porque se ha quejado, si no lo veo aquí en la línea. Se me queja de que... Ah, sí, que he puesto un vector 2. Un segundo. Que esto de aquí, el POW, esto de aquí tendría que ser el vector 2 de POW, creo. Así que no me equivoco. Y por 12,5. Sí, yo creo que esto está correcto ahora. Pues no, no está correcto porque no se ve nada. Bueno, da igual. Lo que quería hacer es un efecto de distorsión de lente, que hay una versión muy cutre que es distorsionándose un poco las Vs. Entonces, cojo la V, le resto 0,52, va de menos 1 a 1, lo elevo porque es una función... Siempre que tengáis que hacer operaciones sobre funciones matemáticas, a mí me gusta siempre utilizar el GraphToy, ¿vale? Que es esta web. Entonces, yo lo que tenía es una función que va de 0 a 1, ¿vale? Este es el rango 0 a 1. Ups, ¿qué he hecho aquí? Vale. Y yo lo que me gustaría es que se ajustara un poco hacia arriba, luego girara y luego volviera a subir un poco hacia arriba. ¿Vale? Que la función que yo quiero hacer es algo parecido. De hecho, se podría haber hecho si hiciera seno de x por pi, creo. Esta no, por pi entre 2. No, al revés. Un segundo, a ver si lo consigo hacer. Vale, creo que se puede hacer si hago pi por 2, que sería esta que sube y baja, lo sumo a la x. Y esto de aquí lo multiplico por un factor muy pequeñito. Vale, esto me gusta. Fijaos, se acerca hacia el centro y luego se separa del centro, ¿vale? No es perfecto, pero a mí esta función me sirve. Entonces, voy a aplicar esta función. No hace falta que entonces que lo convierta porque esta ya funciona en el rango 0,1. Vale, entonces voy a coger aquí y voy a decir v por pi por 2,00. Pi creo que no viene definida por defecto, así que habrá que definirla aquí arriba. Cons float pi y un valor de pi. Un segundo, que lo saco rápidamente de internet. Vale, perfecto, no me sale aquí en ningún lado ahora. Este valor de aquí. Vale, entonces tengo este valor aquí, que es un pi. Vale. ¿Cómo queda al final? ¿Es mejor con float que define? Da igual, no lo sé. Nunca he hecho benchmarking, supongo que sí. A efectos prácticos debería ser lo mismo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es multiplicar la v y luego le sumamos la v otra vez, ¿no? Entonces, sin por v tal, y por 0,1 más u. Yo creo que esto está correcto. Ahora lo veremos a ver qué pasa. Sí. Entonces, fijaos que hace una distorsión un poco rara, ¿vale? No es la distorsión de lente que me hubiese gustado hacer, porque hay otras mejores que esta, ¿vale? Pero bueno, es una distorsión, ¿vale? Se puede jugar con estos parámetros para conseguir algo más decente. Creo que tendría que multiplicar también, bueno, o sea, hay que convertir el rango menos 1 a 1 y hacer un montón de algoritmos, pero al final se puede hacer un efecto de distorsión si quieres hacer algo más elaborado. Vale, da igual. Este aquí era un ejemplo de que se pueden no solo deformar los colores, sino también las V sobre las que leemos los colores, ¿vale? Ok, pero estos son los algoritmos más sencillos, ¿no? El de lee un color, hace una operación matemática la que tú quieres y vuelve a guardar el color, con lo cual tenemos el algoritmo. Vamos a hacer ahora otro algoritmo, un segundo algoritmo, para que veáis cómo se pueden encadenar fácilmente dos, ¿vale? O sea, tenemos el grayscale y vamos a hacer, por ejemplo, uno de contraste, ¿vale? No lo puedo pasar, contraste. Contraste lo que hace es bueno, incrementa un poco el contraste de la imagen, ¿vale? Pero fijaos que en vez de ponerlo en el mismo shader, lo voy a poner en otro. No haría falta, porque podría haberlo puesto en el mismo aquí, en la siguiente línea, leer el color y tal, pero para demostrar que nuestro sistema funciona bien, lo voy a hacer de manera que esté aquí todo empaquetado en el mismo sitio. Con lo cual, ahora aquí vamos a hacer un algoritmo de contraste, que el contraste simplemente, bueno, hay diferentes algoritmos de contraste, el que yo siempre utilizo es, le resto 0,5, lo multiplico por un factor, el que sea, que lo vamos a poner incluso con un nombre, contrast, ¿vale? Y luego le vuelvo a sumar el 0,5, ¿vale? Entonces, esto está bien sacarlo fuera como en una uniform, por si queremos tener control desde fuera de la aplicación para cuánto contraste queremos aplicar, ¿vale? Entonces, esto aquí quedaría así, si no me equivoco.
Vale, entonces cogemos el color, le restamos 0,5, multiplicamos por un factor y le volvemos a sumar 0,5. Eso lo que hace es que los que estén por debajo de 0,5 serán más pequeños y los que estén por encima de 0,5 serán más grandes. Vale, pues habiendo hecho el contraste, vamos a meter si lo podemos poner aquí en nuestro motor. Entonces, aquí hemos aplicado el grayscale y ahora vamos a aplicar el contrast. Vale, lo que pasa es que este shader, ¿vale? Bueno, esta variable ya existe. Este shader hay que activarlo y hay que enviarle el uniform set float. No, da igual, set uniform. El de uContrast, ¿cuánto queremos que se pueda aplicar? Pues yo qué sé, un contraste bastante alto, un 2. ¿Vale? Que esto aquí podría estar bien que fuese una variable global. Vale, la voy a poner como una variable global para que os acostumbréis también que los efectos de postprocesado también se quieren, la gente los quiere poder manipular normalmente. ¿Vale? Entonces los voy a poner, por ejemplo, aquí. ¿Cuánto contraste hay por defecto? Y yo le voy a decir que por defecto haya poco contraste. O sea, pues por defecto ahora 1. O sea, 1 quiere decir no toques nada, pues si lo multiplicas por 1 se quedará igual. Pero estaría bien que en nuestra application tuviésemos aquí un slider en algún sitio, ¿vale? Para controlar cuánto queremos aplicar de contraste. ¿Vale? Que eso sería bien tener una categoría de los efectos y demás, pero bueno. A 2. Vale. Entonces, habiendo hecho esto, ahora en teoría no solamente mi imagen tendrá contraste, sino peta porque me he colado... Ah, sí, he redefinido esa variable 2 veces, lo cual tenían esto en la slide, entonces estará mal. Un segundo. Porque esto había puesto, aquí en la slide esta había puesto entonces el FBO 2 veces, ¿no? Ah, no, lo había puesto solo una vez, es que he hecho copy-paste. Vale, pues ya está bien. Vale, y fijaos que tiene el contraste ahora es el mismo que teníamos antes, pero si busco aquí mi slider de contraste y lo subo, puedo oscurecerlo más, ¿vale? Con lo cual tengo una manera ahora no solamente de controlar... De hecho, el que hemos hecho antes, este también tiene un nombre. De hecho, le podemos, en vez de ponerle aquí intensity, y a este de aquí vamos a hacer lo mismo. También le vamos a tener una variable intensity a este shader. Solo que ese mes de contraste será saturation. ¿Vale? Entonces, igual que hemos definido contrast, vamos a definir saturation. ¿Vale? Que es un parámetro que suele ser bastante útil cuando trabajas. Y ya puestos, incluso podemos tener aquí el vignetting. ¿Vale? O sea, tenerlos todos separaditos puede ser útil. ¿Vale? Entonces, ya aquí en application, por lo mismo, tenemos aquí por un lado el vignetting y el saturation. ¿Vale? Y en el constructor aquí abajo estaría bien que le pusiésemos a todos valores iniciales, el que sea. Entonces, saturation lo vamos a dejar que sea 1, que decir no tocas nada, y vignetting lo vamos a poner que sea 0. 0 significaría que no hay vignetting, ¿vale? Lo digo porque ahora tenemos que ajustar que esos valores tengan sentido cuando llamemos al render. Entonces, ahora sí que cuando yo en mi render aquí le subo las propiedades aquí, por ejemplo, le voy a subir aquí cuánto de vignetting tiene que tener. Sí, saturation. Y cuánto de saturation quiero que tenga. Vale. Entonces, ahora en mi shader no me cuesta nada. En el este de aquí, pues en vez de tener un par de propiedades más, este por cierto lo hemos llamado intensity al final. Lo digo porque para mantener un poco la nomenclatura correcta. Y vignetting y saturation. Entonces, ¿cómo podemos hacer cuando tengo estos valores para controlar la intensidad? ¿Vale? Una manera de hacerlo que queda bien es hacer un lerp. Es decir, yo tengo el color, por ejemplo, este de aquí es la saturación, ¿vale? Yo ahora no quiero preguntarme si este factor de saturación, cómo tendría que mezclarlo con esto. Para no liarme, la mejor manera que podéis hacer siempre es que yo puedo calcular este color desaturado, desaturated, ¿vale? Que es esto que teníamos aquí abajo. Este era el color cuando quitamos toda la saturación, el desaturated, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer aquí ahora, lo que puedo hacer es decirle, vale, pues quiero que me hagas una interpolación lineal entre el color original, el color desaturated, este que acabo de hacer aquí, utilizando como factor de interpolación este factor saturation, ¿vale? De esa manera
X, por cierto, aquí, X y Z. ¿Vale? De manera que yo, con este factor, si le pongo a 0, al hacer interpolación lineal entre estos dos, cogerá este de aquí. Si lo pongo a 1, cogerá este de aquí. O sea, si le pongo la saturación, de hecho es al revés, porque este valor de aquí, 0, quiere decir que no se desatura, con lo cual estaría al revés. Tendría que ser entre desaturado, de manera que si yo pongo que la saturación es 1, cogerá este de aquí, y si pongo que la saturación es 0, cogerá este de aquí. ¿Vale? Saturación es que no hay saturación, o sea, cuando no hay saturación es que no hay colores. ¿Vale? Y lo mismo puede hacer, por ejemplo, con el vignetting. Yo puedo decirle que el vignetting es esta función de aquí, ¿vale? Este coeficiente enorme que tenemos aquí. Esto es el... Bueno, de hecho... Perdón. Un segundo que está aquí en el altavoz. Esto aquí, pues, vignetting. No, de hecho lo he hecho mal. Tenía que haber hecho así, que hubiese sido más sencillo. Este es el color habiéndole aplicado el vignetting. Entonces yo puedo hacer aquí una interpolación lineal entre... Cuando si fuera 0 el vignetting, ¿qué color tendría que ser? El color normal y corriente. Vale, este de aquí. Y si le aplicamos el vignetting como 1, ¿cuál debería ser? Este de aquí. ¿Vale? Y esto es aquí el vignetting. ¿Vale? Con lo cual yo he hecho ahora una manera de poder controlar cuánto quiero de cada algoritmo. ¿Vale? Que eso siempre es muy importante cuando trabajas para que, bueno, el artista tenga libertad, no solamente decir aplico el algoritmo, sino que pueda tunear los parámetros, ¿vale? Y la mejor manera es tener una función que diga interpolar linealmente entre los dos, ¿vale? Me ha petado porque seguramente me he equivocado en el tamaño de algún sitio. La línea 24 del de vignetting. Un segundo que me he colado una línea y no sé cuál es la 24 de este de aquí. El segundo mix que he hecho, hay un error aquí. Esto de aquí es un vector 3. Esto de aquí es un float. Ah, dice que falta un paréntesis en la arriba. Aquí este paréntesis se cierra aquí. Sí, sobra un paréntesis aquí. Y ha vuelto a petar. Ahora dice en la línea 16 porque igualó un color que no... Un segundo. Me dice que estoy igualando algo que no es... ¿What? Así que es raro este error. Me dice que en la línea 16 hay un error que... Hay una coma donde no debería haber una coma. ¿Me he colado en alguna coma por aquí? ¿Es este shader aquí? Ah, no, es el otro shader, es el de abajo ya, por eso decía que no había nada raro. Aquí, falta algo aquí. No, es así color, por ticotí, ticotá. Este es el de contraste. Sí, me voy a olvidar la multiplicación. Vale. Entonces lo que hemos dicho antes, como los parámetros están en valores por defecto, la imagen debe ser exactamente la misma. Pero si yo ahora, por ejemplo, reduzco la saturación, pasamos a tenerlo en blanco y negro. Y si, por ejemplo, incremento la saturación, lo bueno que tiene es que cuando... Eso es muy interesante. Yo fijaos que he puesto que los valores no van de 0 a 1, van de 0 a 2 en la slider. ¿Por qué? 0 es que coge el primer valor, 1 es que coge el otro, pero si te pasas de aquí, lo que hace es... La diferencia entre los dos valores la exagera. Con lo cual, si ya ahora subo más hacia la derecha, los colores se hacen más intensos. No se ve mucho aquí, pero los azules se hacen mucho más intensos. ¿Vale? Los verdes, todo. Fijaos aquí, eso es normal y eso es más intenso. ¿Qué es lo que hace realmente la saturación? Incrementa mucho. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el vignetting, que si lo subo un poco tiene vignete, pero lo subo mucho más, tiene mucho más vignete. Hasta un punto que parece ya que estoy mirando por un telescopio. Vale. Y el contraste lo he dicho antes, yo puedo subir el contraste y bajar el contraste. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que como el orden aquí es importante, si yo desaturo y luego aplico el contraste, no es lo mismo que si hubiese aplicado el orden al revés. Pero bueno, ahora mismo para lo que estoy haciendo, a mí ya me está bien así. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos hecho una pequeña pospo aquí ahora mismo, una pila de pospo, para si alguien quiere jugar con los valores, pueda fácilmente controlarlos. ¿Vale? Yo podría haber hecho muchos más sliders para controlar muchos más parámetros del render final. Pero bueno, a mí lo que me interesaría hacer ahora es algún tipo de algoritmo un poquito más decente. Esto que hemos hecho ahora es bastante cutrillo, ¿vale? O sea, simplemente es operar sobre un píxel y poco más. Entonces estaría bien hacer aquí algún tipo de algoritmo que el resultado digas, hostia, este es chulo. Por ejemplo, vamos a empezar por los más básicos. Uno de los primeros que podemos hacer es coger la imagen y blurrearla y sumarla, que sería el glow más cutre que se puede hacer. Pero para eso necesitaremos un shader de glow, perdón, de blur, ¿vale? Entonces me vengo aquí y vamos a hacer un pequeño shader de blur, que si no lo teníais ya de la práctica de Screen Space Ambient Occlusion, pues bueno, va bien tenerlo, ¿vale? Entonces me voy a copiar, por ejemplo, bueno, dicho, el shader de blur, si no recuerdo mal, ya os lo daba yo, porque como viene con los coeficientes y los coeficientes es pues aquí en internet, mejor que tengáis este código de aquí, ¿vale? Entonces este código, espera aquí como blur, ¿vale? Lo que hace simplemente es le llega la textura por aquí, tiene un offset y una intensity, fijaos, dos parámetros, ¿vale? Muy importante, ahora los asignaremos, y nada, pues lee esa textura y escribe el output, ¿vale? Fijaos que lo he puesto en versión antigua, no es la versión 330, es la versión anterior de shaders, pero da igual, para el caso lo mismo.
Entonces, vale, pues yo me vengo aquí ahora. Entonces vamos a empezar ahora a pintar en la textura donde estaba el output, que es, o sea, vamos a escribir en esta de aquí y vamos a utilizar la current texture como textura que introducimos, ¿vale? Entonces, el intensity, ¿cuánto queremos de intensity? Bueno, de momento vamos a poner 1. De hecho, sí, voy a dejar en 1 y luego ya veremos cómo lo hacemos. Y se me está quejando ahí por algo que no sé lo que es. Ahora veremos lo que se queja. Y lo otro parámetro que es el offset, ¿vale? Entonces voy a poner aquí el offset, que el offset tiene que ser un vector 2, ¿vale? Entonces fijaos que yo lo que hago es multiplico el offset por el número de píxeles que me quiero mover. Con lo cual el offset tiene que ser el IRES que utilizamos anteriormente, que es cuando yo me muevo hacia la derecha, cuánto he de avanzar. Con lo cual, si me muevo hacia la derecha, tendré que avanzar 1 dividido por lo que mide la textura, ¿vale? Entonces en este caso la textura esta de aquí, pues mide esto. Y en vertical lo mismo, ¿vale? Dividido entre current height. Pero entonces lo que me va a hacer en realidad, como yo multiplico por este factor, se me va a mover en diagonal. Pues se me va a volver en X y en Y a la vez, la misma cantidad. Con lo cual, de momento vamos a ponerlo solamente en X, ¿vale? Entonces, uOffset, que era así, se llama uOffset, y uIntensity, ¿vale? Y sigo sin entender por qué se sigue quejando aquí. ¿Tengo que poner una F quizá aquí? Sí, tengo que poner una F porque es una constante. Vale, y esto es un blur. Vale, pues tenemos una manera de controlar. La intensidad de este blur... bueno, voy a hacer una variable global para tener un slider para hacer pruebas, porque como voy a necesitar muchas veces hacer pruebas, me vendría bien tener arriba de todo aquí una variable nueva que le llamaremos debug factor, ¿vale? Más que nada porque voy a necesitar constantemente tocar valores y para no tener que crear uno todo el rato. Entonces, este debug factor es una variable global y ya está. Y así cuando tenga que poner cualquier cosa, pues en lugar de ser un 1,0, pongo este debug factor y obviamente me voy a poner aquí un slider bien bueno. Aquí, debug factor. Debug factor. Vale. Así al menos si quiero ver cómo se ve esto, lo puedo testear fácilmente. Vale, pues esperemos que este shader le guste, que el compilador no me dé problemas ahora. Sí, no, sí, ha petado. Un segundo, y ha petado el shader quizá... Oh, no, no ha petado el shader, entonces es que ha petado otra cosa. Un segundo, que no lo ha compilado bien. Shader, FX Shader, Blur, vamos a repasar rápidamente aquí. Blur FS, es que creo que no existía. Blur Quad, Blur FS, pues sí que estaba aquí. Entonces, ¿por qué no lo encuentra cuando ejecuto esto aquí ahora? Un segundo que repaso otra vez. A ver si que en la consola no lo he visto y sí que había un error en la consola. Dice que es null. Esto es un null, pero eso solo puede pasar si el shader no existe. Voy a repasar si en el log de los shaders que ha compilado... Ah, que no he guardado el archivo. Sí, no lo he guardado. Casi no lo guardo los cambios, pues no va a estar ahí. Vale. Y no se ve nada. Vale, aquí algo está pasando. Ahora vamos a investigar. Seguramente puede estar pasando varias cosas. Lo primero es que, sí, es lo que está pasando. Bueno, ahora lo cambiaré. Lo que está pasando es que las Vs no las estoy leyendo, ¿vale? Aquí yo uso como las Vs vcort y mi estándar no es vcort, es vv. Esto es porque en el anterior framework lo llamaba así. Un segundo, voy a poner aquí. Ya está. Entonces, esto estaría bien ponerlo quizá en las slides, porque si vais a utilizar lo mismo que yo en el vídeo, para no liar la parda, voy a copiar esto de aquí y me voy a poner en el slide este de aquí, no sea que alguno copie y se encuentre con que se llaman diferente, ¿vale? Bueno, siempre porque el quad vs mío utiliza v-v como coordenada de textura. Vale, pues ya está, guardo esto. Y hasta aquí todo bien, ¿vale? Sí, fijaos que se ve un poquillo borroso, ¿vale? Fijaos por qué se ve borroso, ¿vale? Yo ahora mismo, en el shader, la intensity esta al final es un factor que se multiplica al final. Como vale 1, está haciendo el blur ya, ¿vale? O sea, ahora mismo, si le toco este valor se oscurecerá, porque como estoy multiplicando el output por este valor, o sea, esto más que un intensity es como un factor de un multiplicador del resultado final. Sea como sea, se aprecia bastante bien que esto está un poco borroseado horizontalmente, ¿vale? O sea, no sé si lo veis muy bien vosotros, pero se ve raro, se ve como un poco borroso. Pero también fijaos
que el tamaño de este blur tampoco es tan grande, ¿vale? Quiero decir que es muy pequeñito, claro, son 4 píxeles a la izquierda y 4 píxeles a la derecha, ¿vale? Este de aquí, 4 a la izquierda y 4 a la derecha, con lo cual no es un blur máximo de 8 píxeles de largo, con lo cual es poco, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer una cosa aquí para que veáis qué pasa cuando haces un blur y te pasas un poco del tamaño que deberías utilizar. Es decir, este debug factor lo voy a dejar en 1 porque no tiene mucho sentido que lo tocamos. Ahora mismo no lo vamos a necesitar tocar. Pero lo voy a poner aquí, perdón, no aquí. Esto que hacíamos, este vector 2, lo voy a multiplicar por el debug factor, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero que veáis qué pasa cuando estiro y leo mucho más lejos de lo que debería. Bueno, lo que pasa es que hasta 1 es poco, o sea, hasta 2, perdón, pero bueno. Entonces, por ejemplo, si yo aplico el blur ahora, ¿vale? Y incremento mucho más el debug factor, o sea, fijaos, le pongo a 0, estaría leyendo todo el mismo valor, si lo pongo a 2, leería mucho más lejos. Pero el principal problema que te encuentras es que si te pasas de lejos, si pones una distancia que está muy lejos, y voy a poner, por ejemplo, que pasa si el debug factor puede llegar hasta 5, ¿vale? Vais a ver cómo se empieza a ver como repetidas las cosas. Bueno, 5 es poco, multiplicar por 5 creo que es poco, pero bueno, a ver cómo se ve, ¿vale? Entonces, si yo lo subo mucho, no sé si se aprecia, cuando hay una línea muy fina, estas de aquí aparecen como un banding raro, ¿vale? Y esto sí que es un blur mucho más grande y lo hemos hecho con pocas muestras. Pero, fijaos, mira, aquí se ve un montón, ¿vale? Estas líneas que se ven aquí arriba, ¿vale? Es porque estás leyendo muestras demasiado lejos y no estás teniendo en cuenta las que hay entre medio. Es decir, cuando yo tengo una función, si yo quiero blurrear, lo normal sería que yo cogiera las muestras que estén, bueno, las que tenga yo. Pero ¿qué pasa? Si cojo esta de aquí y luego cojo esta de aquí, me he saltado todas estas y entonces da la sensación de que no es blur, sino más como repetir el mismo objeto varias veces, ¿vale? Bueno, no pasa nada, simplemente que sepáis que cuando hacemos blurs es importante que tengamos muy presente cuando leemos a qué distancia estamos leyendo cada vez. Vale, habiendo hecho eso, yo al acabar aquí de renderizar todo esto tendré en la textura A el frame este. No voy a hacer ahora lo de cambiar esto de aquí y hacer el swap, porque voy a hacer el otro blur, ¿vale? El otro blur que es, voy a escribir a la textura B, ¿vale? Y voy a leer de la textura A, ¿vale? De esta manera, ahora voy a aplicar el blur verticalmente, que será teniendo en cuenta, o sea, ahora la vertical, ¿vale? Entonces, he aplicado primero un blur horizontal y el output estaba en esta textura de aquí, ¿vale? Ahora escribo en la otra textura, en la textura número 2, leo de la textura número A, lo pinto y al acabar simplemente digo que la current ahora es la B. Ups. Es esta de aquí, ¿vale? Con lo que hemos hecho un ping-pong. Hemos pintado el blur horizontal de aquí a aquí y de aquí de vuelta a la otra, ¿vale? Perdón, del anterior paso a aquí horizontal y de este a la otra textura en vertical. Y ahora si yo hago esto, veréis que esto, ups, hemos definido algo 2 veces. No le gusta algo. Aquí he puesto un segundo cero aquí, perdón. Vale, y habiendo hecho esto, ya tengo un blur en las dos axis, ¿vale? Veis que esta imagen sí que tiene un blur que es un poquito más coherente, ¿vale? Puedo intentar exagerarlo un poquito, no es bueno hacerlo, porque sí que se ve más borroso, fijaos, se ve más borroso, pero lo que decía antes, pueden aparecer artefactos aquí, ¿vale? Este tipo de banding raro, y esto no es un blur correcto. Pero bueno, entonces, es lo que os comentaba, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer que este blur sea más grande? Si no puedo hacer esto así, ¿no podría hacer que este blur fuera un poquito más grande? Sí. Vamos a estar aquí, por ejemplo, una función de apply blur. Lo que pasa es que voy a necesitar... Bueno, da igual, no, mira. No, da igual. Si quiero aplicar un blur, lo voy a hacer así, mira. ¿Vale? Esto de aquí me ha llegado el current texture y he aplicado un blur, ¿no? Pues mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacer un for aquí que repita esto, no que sé, 4 veces, ¿vale? Repito este paso 4 veces, ¿vale? Y como al final de cada paso el output vuelve a estar en current texture, cuando aplique el siguiente paso no pasará nada, o sea, lo hará correctamente. Entonces, yo puedo hacer esto ahora y en teoría tener un blur 4 veces más grande, ¿vale? Porque he aplicado sobre el mismo blur otro blur y otro blur y otro blur, ¿vale? Entonces, fijaos que sí que se nota un poquito más blurreado, ¿vale? Y ahora el banding ya no se nota tanto, porque como lo he aplicado varias veces, pero aún podría hacer que se viese mejor si cada nueva iteración cogiera los samples mucho más lejos. Entonces, en lugar de coger todo el rato de 1 por width, voy a hacer aquí esto más, ups,
aquí lo mismo, abajo, así. Es decir, lo que estoy haciendo aquí ahora es que la primera iteración, y valdrá 0, cogerá a una distancia normal, pero la siguiente iteración será el doble, cogerá aún más lejos. De hecho, no debería ser ni siquiera el doble, debe ser por... Es 1, o sea, debe ser 1, luego 2, luego 4, luego 8. O sea, habría que ir cada vez elevándolo a un valor diferente. De hecho, lo podría hacer aquí fácilmente. Me he equivocado. Esto es POU de este valor elevado ahí. Con lo cual, la primera iteración es un valor elevado a 0 es 1. Y las demás luego será 2, 4, 6. Vale, creo que esto es correcto así. A ver, así. Esto lo que hace es que te permite hacer un blur mucho más bestia, porque cada vez coges las muestras mucho más lejos, con lo cual llega mucho más lejos. Fijaos que ahora, si incremento la distancia, ¿vale? Se ve mucho más blurreado y no hay casi nada de banding, muy poquito, ¿vale? Porque coge muestras cada vez más lejos. ¿Vale? Y bueno, tiene bastante coste. O sea, estamos haciendo 2 pasadas por cada blur y son 4, son 8 pasadas, 8 quads a pantalla completa, ¿vale? Pero bueno, queda bastante bien. Vale. Bien, ahora nos encontramos con otro problema, y es que voy a hacer un efecto que requiere leer del frame original y sumarle este encima, ¿vale? Entonces, para sumar el frame original, bueno, no pasa nada porque no lo he perdido. Aquí este es el frame original, pero como hemos aplicado varios efectos aquí, ¿vale? Claro, aquí tengo un problema. Al haber aplicado estos efectos, si yo ahora quiero sumar esto que hemos hecho aquí con los efectos que teníamos antes, lo que teníamos antes lo hemos perdido, porque lo teníamos guardado en esta textura aquí, y en el momento que hemos hecho aquí el ping pong ya lo hemos perdido. Entonces, a veces puedes querer aplicar un efecto, pero el original guardarlo porque lo voy a necesitar después, ¿vale? Entonces, como lo puedo necesitar después, no me cuesta nada, ya que estoy aquí gastando texturas a casco porro, tener otra textura, ya no es la C, ¿vale? Que esa textura es, si en algún paso a nivel temporal necesito guardar algo, pues lo guardo en la C y ya está, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es cuando aplico el algoritmo antes de hacer el blur, ojo, porque me interesaría guardar esa textura en algún sitio aparte. Entonces voy a hacer una cosa que voy a decirle, mira, esto que vas a pintar aquí, este paso final, no me lo guardes en B, guárdamelo en C, ¿vale? Porque no lo quiero perder, ¿vale? Porque sé que este de aquí va a usar A y B. O sea, este algoritmo va a modificar A y B. Pues lo voy a guardar en C, ¿vale? Con lo cual, todo lo que estoy pintando en C, le voy a decir que la textura de la que tiene que leer es de la C, con lo cual cuando haga este efecto empezará leyendo el current texture, que es la C, ¿vale? Pero lo guardará en todo el rato. Y al final de todo, cuando acabe, en current texture tendré el blur, pero la C seguirá teniendo lo anterior. Con lo cual yo podría hacer aquí un shader que mezclara las dos, ¿vale? Para que mezcle las dos hay varias maneras. O sea, podría hacer, por ejemplo, la cosa más cutre, que es pinto una textura y luego pinto la otra encima, ¿vale? Por ejemplo, la C, ¿dónde está la C? Ah, sí, pero no podría controlar muy bien la transparencia, da igual. Lo que voy a hacer un shader que mezcle las dos, ¿vale? Un pequeño shader muy tonto que da las dos texturas, te las mezcla entre ellos. Entonces, bueno, pues igual que tenemos aquí 40.000 shaders, ¿vale? No cuesta nada hacer aquí otro paso intermedio, que el output lo va a guardar en yo que sé, en A, siempre hemos hecho en A, ¿vale? El shader este que queremos, yo que sé, merge, porque mezcla dos texturas, o mix, ¿vale? Si queremos mix, da igual. Entonces, le tenemos que pasar dos texturas, eso sí, porque por defecto la función toViewport, recordad que sube la textura como uTexture, pero es que vamos a necesitar dos texturas, con lo cual subiremos además de la textura esta otra segunda textura, la B, y en este caso, ¿cuál queremos mezclar? ¿Vale? Queremos mezclar Intensity aquí, voy a poner aquí. Nada, igual, esto no sé, ahora mismo el Intensity no sé para qué lo necesito. Vale, voy a poner a 1.0 y luego voy a ver si lo utilizo para algo. Entonces, este shader mix, vamos a hacer el shader primero para que sea más claro, porque si no que sea un poco confuso. Este es un shader muy tonto, que tú le pasas dos texturas, la textura A y la textura B, ¿vale? Y entonces lee de las dos texturas, color A es igual a la textura primera, lee la textura B, que es la textura B, y luego te haga una interpolación lineal entre las dos, o te la suma, o lo que sea, ¿vale? Como yo ahora no quiero perder tiempo, la voy a sumar, ya está, venga. Pues esta más la segunda. Que esto o sea, no haría falta hacer un shader, podría haber usado blending y pintar encima las dos texturas y con blending. Pero da igual, para mantener un poco la coherencia con mi pipeline, lo voy a hacer así y ya está, ¿vale? Así tengo un poco más control incluso sobre la ecuación que quiero aplicar en este caso. Si quiero sumarlos, los quiero restar, dividir, lo que yo quiera, ¿vale?
tengo pleno control para hacer aquí el algoritmo que yo quiera, ¿vale? Entonces, esto no se llamará blur, esto se llamará mix. Y tenemos aquí arriba otro shader más que lo llamaremos mix. Vale, entonces con esto yo ya tengo una manera rápida de mezclar las texturas. Activo este shader, el output va a acabar en la A, ¿vale? Subimos aquí la intensity, que ahora mismo es cuánto queremos mezclar entre las dos, y me veo que va a tener que necesitar otro parámetro más, pero bueno. La segunda textura, ¿cuál es la segunda textura? Era la número C, recuerda que la C es la que contenía la imagen sin blurrear, ¿vale? Esta de aquí. ¿Vale? Y ya está. Y al acabar, recordad siempre lo que hacíamos antes, para que no nos liemos, estas dos líneas, una que dice el output dónde está, en este caso el output debería estar en la textura A, perdón, y swapeamos A y B, ¿vale? Ok, como he dicho, me va a venir bien tener otro segundo factor, porque si no con uno vamos a hacer cortos, porque como quiero usar el segundo para hacer el tema de uno para el blur y otro para otra cosa, bueno, ponemos dos y ya está, no nos viene de eso. Y aquí pongo aquí el segundo, aquí. Ups, no. Vale. Entonces aquí abajo usaremos como aquí el debug factor 2. Vale, pues al menos tengo una manera de decir cuánto quiero mezclar las dos, ¿vale? Entonces, ¿qué hago con este factor de aquí? Una cosa a tener presente aquí es que esta textura aquí es la que no está blurreada y esta no está blurreada y esta sí que está blurreada. Lo que voy a hacer yo aquí es voy a multiplicar la que sí que está blurreada por este factor de intensidad, ¿vale? Ahora veréis por qué. Entonces, ahora ejecuto esto. Y si mi post ha ido bien, tengo que no se ve nada. Pues sí que ha ido bien. No se me ha quejado en el shader para nada. Nope. Puede ser que este factor, alguno de estos esté mal. No. Vamos a repasar rápidamente porque seguramente hay algún parámetro que no he subido y por eso no le está gustando. Textura y textura B. Y color A, color B. Los leo de los dos. Y el mix FX estaba por ahí. Eso no es problema, así que es una de las dos texturas que he subido que no es correcta. Podría ser, pero si fuese una de las dos correctas y luego la sumo, no tiene sentido. Un segundo. Ah, sí, perdón. Y al acabar de hacer toda la pipeline, pues me he olvidado de la parte importante, es que siempre cuando acabas de hacer tu pipeline, te tocará mostrar por pantalla el final, porque si no, poco vas a ver. No. Bueno, igual, que pues aquí en FX Shader y aquí. Siempre también tener presente que como siempre habrá una pasada al final de todo, que es la que mostrará por pantalla, ¿vale? Un segundo, que me he liado yo. ¿Vale? Al final de todos vuestros algoritmos siempre habrá un último paso que es el que lleva a pantalla. Este último paso normalmente aquí es donde pones el shader de gamma, ¿vale? Porque todos los algoritmos es bueno trabajarlos en espacio lineal y al final de todo haces el de gamma, ¿vale? Y aquí se me ve esto. Esto es flipante ahora. Sí, me he olvidado. Me he olvidado el número aquí. Cuando subes una textura, pues si no pones el número, el 1, porque en el 0 me va a poner el otro. Como no había puesto aquí un número, yo que sé, me estaba cogiendo una textura que había por ahí. Un poco raro, pero bueno. Ahí estamos, ¿vale? Entonces, fijaos, se ven las dos texturas. Yo puedo controlar si quiero que haya mucho blur o poco blur, ¿vale? Y puedo controlar si quiero que haya que el blur no esté sumado o que se sume mucho, ¿vale? Y esto ya es un glow. Lo que pasa es que es un glow de los peores que puedes hacer. No está del mal del todo, ¿vale? Pero no es el mejor blur. Lo digo porque en las slides os hablo de otro blur que es mucho más chulo, que es el que haces muchos blurs, pero guardas cada uno y luego los sumas todos los blurs entre ellos, ¿vale? Y te hace un efecto súper chulo de que el blur puede ser mucho más grande. Otra cosa que tampoco he hecho aquí, que debería haber hecho, es ahora mismo todos los píxeles tienen blur, ¿vale? Por lo general, muchos algoritmos lo que hacen es, cuando defines el blur, solo tienen blur los píxeles que brillen mucho. Los que no brillen mucho no tienen blur. ¿Y cómo haces eso? Haciendo un threshold, ¿vale? Un threshold es un shader muy tonto. Vale, vamos a hacerlo rápidamente aquí, solo para que tengáis una referencia. Vale. Que es un shader que corta y lo que esté por debajo de un valor, ¿vale? No le pone 0. ¿Vale? Entonces, supongamos que hay un valor, no sé, aquí pongamos, voy a leer la textura, ¿vale? Lo normal. Entonces, si el color X es más pequeño
que este threshold, ¿vale? Le damos aquí threshold, ¿vale? Entonces, entonces el color X tiene que ser 0, ¿vale? Y esto lo hacemos para los 3. Lo pongo así, se puede poner de una manera mucho más óptima a nivel de escribirlo, pero da igual, lo pongo así que se lee mucho mejor, ¿vale? Y al final el output es color. ¿Vale? Simplemente, si un valor no está por encima de un threshold, no me interesa, lo pongo a 0, ¿vale? Y eso nos permite poder decir qué zonas van a brillar y cuáles no. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, cuando yo he tenido aquí aplicar el contraste y todo lo demás, decidir qué zonas quiero aplicar este algoritmo, ¿vale? Entonces, en lugar de guardarlo aquí, que lo guardaba ya directamente en C, como le voy a aplicar otro algoritmo más, no, de hecho, pero voy a necesitar otra textura, creo yo. Porque voy a necesitar guardar sin filtrar, threshold y blur, las tres. Bueno, pues más texturas. He dicho antes que las pipelines normalmente de postprocesado necesitas muchas texturas. Por eso muchos motores tienen como usan como grafos, como que enseñé otro día en clase, principalmente porque el grafo al menos tiene una visión global de cada valor, por dónde está viajando, quién lo está usando. Si usabas lo del ping-pong que hemos hecho hasta ahora, el problema que tiene es que te arriesga lo que me está pasando a mí ahora, que es, un segundo, que es que me falten texturas, porque o que si no me hubiera dado cuenta, puede que acabe escribiendo en alguna textura y esa textura está en uso por alguien y está machacando el contenido. Entonces no cuesta nada, bueno, tener varias texturas. Las GPUs ya digo que de memoria para guardar imágenes van bastante sobradas por lo habitualmente, con lo cual, bueno, no vamos a preocuparnos. Da igual. Entonces todo esto venía sobre todo porque yo cuando aplico ¿cuál era? El de contraste, ¿vale? El output, este es el frame bueno, el que luego querré sumar al final, ¿vale? Entonces, este lo he guardado en C. Pero además de guardarlo en C, a mí me gustaría hacer el umbral y guardarlo en D, ¿vale? Entonces, voy a aplicar aquí el umbral, ¿vale? Que el threshold que le vamos a pasar aquí, este va a ser otra variable más. Pero bueno, vamos a poner más variables. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Dónde había? Aquí, factor. El threshold, que lo vamos a poner inicialmente a un valor bastante alto, pero no 1, ¿vale? Un valor tirando al alto. Y nos interesaría poder tener un poco de control sobre este valor. Vale. Entonces, ahora, teniendo ya este threshold, un segundo me voy a llevar, me voy para el otro lado, un segundo. No, aquí no. Aquí. Vale. Entonces, a ver, que no me líe yo. Teníamos el frame aquí. Vamos a aplicar el threshold. Usaremos aquí como valor para hacer esto el threshold. Vale, si todo ha ido bien, al acabar en D tendremos la imagen a la que le hemos quitado las partes que no brillen mucho. Lo vamos a poner aquí. Y no voy a hacer ningún swap, porque de momento no me interesa hacer ningún swap. ¿Vale? Entonces, y de hecho incluso aquí tampoco hacía falta hacer el swap, porque como el output al final lo hemos hecho en otra textura, no hemos tocado. Con lo cual, ahora mismo, en este momento de aquí, tendremos en la C la imagen en blanco y negro, y en la D tendremos la imagen habiéndole cortado las partes que no brillen mucho, ¿vale? Ahora blurrearemos el current texture, que es el que tiene el umbral, el que hemos quitado las partes oscuras, y luego al final lo sumaremos con la número C, ¿vale? Que es al final, cuando le aplicamos aquí, le sumamos con la C. Para ver si el umbral lo hemos hecho correctamente, voy a hacer una cosa aquí rápidamente. Voy a mostrar el umbral, para que lo veáis. Entonces yo me vengo aquí, podéis ver que si yo ahora bajo el threshold pero lo subo, ups, algo estoy haciendo mal, esto no está funcionando. Este valor es el que estoy usando, el threshold. Un segundo. Estoy mostrando la número C. No, perdón, la C no es el threshold. La C es el frame en blanco y negro. O sea, el frame al que le he aplicado todo el pospo anterior de contrastes y demás. Vale, ahora sí, fijaos el threshold, ¿vale? O sea, los píxeles que no brillen mucho no son negros. Y yo puedo controlar este threshold, por ejemplo, que todos se miden. O solo los que brillen mucho son los que me interesa que estén en el threshold. Fijaos que me pilla pues las luces que brillan bastante, el neón, guay, las luces del coche y tal, pero fíjate que me pilla un poquito el suelo. Esto puede ser problemático, ¿vale? El suelo no debería pillármelo, pero da igual.
¿vale? Si esto cuando ajustas el threshold, siempre hay que ir con cuidado de que no te pille, por ejemplo, si no, si lo dejo así, el techo de la casa me va a brillar también un poco, ¿vale? Sí, se podría hacer un threshold más por luminancia en lugar de por componente de color, ¿vale? Sí, sería válido. A mí me gusta más por color porque así, si el rojo brilla mucho, el rojo tendrá glow, pero el azul no. Si no, tendría glow también el azul. Pero en cualquier caso, si trabajáis en HDR y trabajáis en espacio lineal, veréis que luego al hacer el tone mapper da igual. O sea, es mejor trabajar separado. Esto de hacer threshold, por cierto, es incorrecto a nivel físico. O sea, la realidad no dice a partir de este punto las cosas tienen glow o no tienen glow. En todos los papers veréis que muchos dicen no hay threshold, como muchas veces una curva que si un valor es muy pequeño tenga menos, pero no haces un if. Los ifs son bastante irreales porque un if implica de por 0,001 puedes pasar de un valor a otro y eso no tiene sentido. O sea, no puede ser que si yo qué sé, si pones más grande que 0,9 y vale 0,88999, pues como no pasa, ese no lo tiene. No, la realidad no es así, la realidad es más con curvas, ¿vale? Entonces, si le haces una función de una curva, mejor, pero bueno, da igual. En las slides, por cierto, yo puse aquí, si no recuerdo mal, ¿vale? Alguien que explica cómo hacer un physically accurate blue. Y aquí hablan mucho de eso, de no hagáis lo de cortar, porque eso no tiene ningún sentido a nivel físico. Pero da igual, ese es el blue. Todos los tutoriales que hay por internet hacen lo del threshold, yo lo he hecho para que lo tengáis presente, ¿vale? Entonces, ahora sí, sabiendo que esto es correcto, ya puedo aplicar el algoritmo, ¿vale? Y aplicar el glow encima. ¿Vale? Entonces, ahora veréis que como hago un glow solo de las partes que brillen un poco, no tiene este efecto así etéreo, de que todo brilla mucho. Entonces voy a poner aquí vamos a jugar con los factores estos. Este de aquí era el tamaño del glow, ¿vale? Este no recuerdo ni qué era, la intensidad era, yo qué sé. Y el threshold lo vamos a ajustar un poco. Entonces fijaos que lo que decía antes, me mola porque ahora brillan las luces bueno, el neón me ha pasado un poco aquí un segundo. Creo que este de aquí, ¿no? Sí. De hecho, sí, bueno. Aquí si aplicáramos ahora, por cierto, no lo he dicho, si aplicara aquí el tone mapper, esto se arreglaría un montón. Esta mancha tan fea de aquí, si le pusiera el tone mapper veréis que se arregla. Porque cuando no hay tone mapper se me satura muy rápido los colores cuando los sumo. ¿Vale? Pero si no tuviese un tone mapper, esto se vería mucho. O sea, perdón, si tuviese un tone mapper, no se saturarían. Aparecerían como unas zonas mucho más chulas. Pero bueno, da igual. ¿Vale? Entonces, fijaos aquí que lo que decía antes. Vale, pues luego lo cambio el enlace ese, que hay un enlace que se me ha colado mal. Pero bueno, lo que decía antes, fijaos cómo mola este efecto así como que la luz brilla un poco demasiado y aquí también, ¿vale? Y lo que decía, lo que no mola es esto de aquí, que hay zonas azul que brilla un poco, no, ¿vale? Bueno, y aquí porque el blur no lo he hecho solo 4 iteraciones. Si me descantillo un poco y hago un blur que sea, por ejemplo, de 16 iteraciones, solo para que lo veáis, 16 es demasiado, creo que son 8. Bueno, igual. 16 son muchas, creo, me va a pasar un poco. Vale, entonces yo le pongo aquí intensidad y tamaño, así, y más intensidad y más potencia, y el threshold más pequeño, más alto. Bueno, un segundo aquí. Bueno, es mejorable, ¿vale? He hecho el peor glow que hay. Entonces, si vais a hacer la práctica del algoritmo de glow, creo que lo pediré. No tenéis que hacer este, me tenéis que hacer uno mejor que pone en las slides. En las slides explico uno que está currado, mucho más currado, que es el que enseñé el otro día en mi motor, aquel que tengo en la web, que se ve muchísimo mejor, ¿vale? Ese sí que tenéis que repasarlo bien y hacer un poco el código un poquito más ordenado. Vale, y ¿cuánto tiempo nos queda? Bueno, quedan 10 minutos. Voy a hacer otro algoritmo que a mí me gusta mucho, que creo que es interesante, que es el del motion blur, ¿vale? Porque no tengo mucho tiempo y quiero hacer uno que sea screen space, ¿vale? Que no todo sea simplemente aplicar a un color y ya está. Entonces voy a quitar toda esta chorrada que he hecho aquí porque si no, no voy a poder hacerlo muy bien, ¿vale? Entonces, el que voy a hacer ahora es un algoritmo que usará reproyección espacial, ¿vale? Y veréis que queda muy chulo. Y yo creo que es un algoritmo que es, bueno, está guay tenerlo presente siempre cuando hacemos un render, ¿vale? Que es cómo podemos hacer, ¿vale? Para que cuando yo mueva la cámara haya un poquito de blur, ¿vale? Solo un poquito, ya verás que no es mucho, pero queda chulo. Entonces, para ello vamos a hacer aquí uno que se llame Motion Blur, ¿vale? Es el shader se llama así Motion Blur, ¿vale? Entonces, es un shader Motion Blur. Vale, y vamos a coger cualquiera de estos para empezar. Vale. Entonces, a este de aquí le vamos a pasar la textura normal y corriente, pero también le vamos a pasar la depth texture. ¿Vale? Y además, le vamos a... La depth texture, de hecho, no hace falta.
No, de hecho la DevTexture no hace falta, es verdad. Le vamos a pasar una View Projection del frame anterior. Le vamos a ver Alt para no liarnos con la View Projection ahora. Vale, entonces, ¿en qué consiste este algoritmo? Lo explico primero rápidamente. Lo comenté ayer en clase, pero es bueno que lo tengáis presente. Es, dado cualquier píxel de la imagen, ¿vale? Yo quiero saber este píxel ahora, ¿dónde estaba antes? O sea, si la cámara se ha movido, este punto que yo estoy mirando ahora, antes estaría, yo qué sé, estaría por ejemplo aquí, ¿vale? Pues yo voy a hacer un blur desde el shader en esa dirección, ¿vale? No voy a hacer lo de los blurs en dos direcciones, rollo en X primero en Y, porque esto lo voy a hacer directamente con una sola pasada, en un shader, ¿vale? Si yo sé que este píxel antes estaba aquí, pues voy a leer, no sé, 64 muestras entre medio y hacer el average de ellas, ¿vale? Y de esa manera, cuando mueves la cámara, da la sensación de que los píxeles se mueven. Bueno, ahora lo veréis, ¿vale? Entonces, hay dos maneras de hacerlo. La manera cutre que no usa el def-buffer y la manera correcta que sí que usa el def-buffer. Lo que pasa es que la manera correcta además te genera unos artefactos un poco feos. Pero... da igual, voy a hacer la incorrecta y luego si tengo tiempo hago la correcta. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es, necesito saber esta imagen, este píxel que estoy pintando ahora, dónde estaba antes, ¿vale? Para saber dónde estaba antes tengo que haber calculado cuánto se ha movido. Ya, es que para saber cuánto se ha movido sí que necesitaría el def-buffer. Porque, un segundo... Sí que lo necesito. Es que hay otra manera, pero ahora no me acuerdo muy bien cómo se hacía. Así que da igual. Voy a subir el def-buffer y lo voy a hacer correctamente. Vale, entonces para este shader de aquí, vamos a Motion Blur, subiremos el Depth Texture, que la tenemos aquí, ya la hemos pasado correctamente, en el número 1, porque en el 0 ya hemos puesto, se pondrá la de color, cuidado con eso, ¿vale? Y lo muy importante, necesitamos la anterior View Projection, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la anterior View Projection yo no la tengo aquí. La cámara tiene la de ahora, pero no tengo la de antes, ¿vale? Entonces, estaría bien tener una función que guarde la anterior que hemos utilizado. Lo que voy a hacer aquí es, no me cuesta nada, tener, por ejemplo, aquí una matriz de view BP matrix alt. Más que alt, es last, es el frame anterior, last frame. ¿Vale? Entonces, inicialmente yo que sé lo que valdrá, pero la siguiente iteración, ¿vale? Valdrá lo que valga en esta de aquí. O sea, View Projection Matrix. ¿Vale? Bueno, el primer frame se verá mal porque valdrá todo 0, pero da igual, la siguiente ya se utilizará. Con lo cual, la primera vez que entra, esto valdrá basurilla, ¿vale? Pero la siguiente vez que entre, tendrá la del frame anterior. Y si no muevo la cámara, siempre será la misma, con lo cual estará correcto, ¿vale? Con lo cual, yo ahora, habiendo hecho esto, tengo una manera de poder saber exactamente dónde está el punto. ¿Por qué? Porque yo podría ahora reconstruir la posición. Mira, vamos a hacerlo directamente. Tengo el... Vale. Tengo el color del píxel en el que estoy ahora, ¿vale? Pero yo quiero saber dónde estaba este píxel antes. Para saber dónde estaba antes, lo llamaba así, ¿no? Sí. ¿Vale? Yo he reconstruido lo típico, que con el DevTexture reconstruimos la posición, lo que hemos hecho 40.000 veces, que es esto de aquí, ¿vale? Es decir, este trocito de aquí lo que nos permite saber, oye, este píxel que estoy pintando yo ahora mismo, en wall space, ¿cuánto es? ¿Vale? Porque pensad que yo en wall space no lo sé. No puedo saber dónde es el wall space ahora mismo porque estoy pintando en 2D y en 2D ya he perdido la información. Pero da igual, el buffer lo tengo, entonces necesito la inverse de la view projection. Es verdad, me había olvidado enviar esta, también la vamos a necesitar. More important. Entonces, cogemos esta línea. Vale, y claro, la inverse no la tengo aquí tampoco, esta de aquí, entonces estaría bien que hiciéramos esto de aquí. Vale, cojo la cámara, saco la view projection, calculo su inversa y la subo al shader, ¿vale? Y con estas dos informaciones yo ahora, dado la view projection, me faltará el IRES también, ¿no? Porque esta V de aquí, bueno, no, esta V, puedo utilizar la V que va de izquierda a derecha, es correcta, no me supone ningún problema, ¿vale? Que es la V esta que viene por aquí arriba, la vamos a poner aquí. Vector 2, V igual a esta aquí. Y todo esto me está... Vale. Ok, entonces todo es correcto, no me olvido de nada. No, vale. Con lo cual yo aquí tengo la wall position ahora mismo. O sea, este píxel que estoy pintando ahora mismo, yo sé dónde se encuentra en el mundo 3D. Vale, pero yo quiero saber dónde se encontraba antes, no ahora, sino en el frame anterior. Con lo cual,
si yo cojo esta wall position, ¿vale? Y la multiplico por la anterior matriz, ¿vale? Recuerda que cuando multiplicamos la matriz hay que poner un cuarto componente que sea 1, ¿vale? Y ahora aquí pondríamos, por ejemplo, vector 4 all post 2D. Y esta de aquí me quedo solamente con... Bueno, sí, no hace falta que me quede con nada. Vale, si yo ahora... Ups, aquí sí. Si yo ahora multiplico la wall position de ahora por la anterior matriz, me sale donde estaba en clip space en la anterior, ¿vale? Sí, aquí hay que hacer este rollo de dividir cuando multiplicas un valor por la... Bueno, no estoy seguro si eso es correcto. Ahora, si no es correcto, ahora lo corregiré, ¿vale? Pero lo que voy a hacer aquí ahora es... Las nuevas V's va a ser... Esto es en clip space, ¿vale? Recordad, clip space va de -1 a 1, pero yo creo que vaya de 0 a 1, con lo cual multiplico por 0,5 y le sumo 0,5. Voy a coger la X y la Y solamente, ¿vale? Con lo cual lo que he hecho ahora es reproyectar esta coordenada de mundo en la anterior cámara para saber dónde quedaba este píxel en la anterior, ¿vale? Habiendo hecho esto, y aquí este paréntesis creo que me he colado, no hace falta este paréntesis aquí, ¿vale? Yo ahora sé dónde está este píxel antes y ahora puedo hacer un for aquí, por ejemplo, un for que sea, yo que sé, de i empieza en 0 y i es más pequeño que, yo que sé, 16 iteraciones y vamos incrementando cada vez. Entonces lo que voy a hacer yo es ir leyendo. De hecho, este color aquí me lo puedo cargar para que quede un poquito más bonito. Y lo voy a poner aquí que sea inicialmente sea 0. Vale. Entonces, tengo que ir leyendo entre las dos posiciones. Con lo cual, la interpolada, ¿vale? Interpolated UV es interpolar linealmente entre la V del píxel que estamos pintando ahora, la donde estaba este píxel en el anterior frame, ¿vale? Porque lo hemos reproyectado, o sea, recordad lo que hemos hecho, os hago un pequeño recap para que no se ha perdido un poco. Estamos pintando lo que ve la cámara, ¿vale? En este plano de aquí, que es la pantalla, aquí tenemos un píxel, ¿vale? Entonces, yo sé que la cámara antes estaba aquí. Perdón, vamos a hacerlo un poco más diferente, así. Así, mejor. Bueno, de hecho, no, mejor así, mira. Es que si no, que coinciden igual. Entonces, en esta pantalla de aquí, este píxel cae justo en el centro de la pantalla, ¿vale? Pero si yo le pregunto, oye, ¿y este píxel de aquí, dónde caía en la otra pantalla? Mira, pues en esta pantalla caía aquí. Supongamos esto aquí, es aquí. Es un poco más a la izquierda, ¿vale? O sea, en esta pantalla quedaba por aquí y en esta pantalla quedaba más en el centro, ¿vale? Pues ahora lo que voy a hacer es decirle, léeme desde este píxel hasta este de aquí y hazme una average de todos los que hay por medio, ¿vale? Y ya está, es así de sencillo. Entonces, necesito un factor que vaya de 0 a 1, ¿vale? Lo llamamos f, este factor, y entonces este factor lo podemos calcular fácilmente si sabemos en qué iteración estamos y lo dividimos por el número de iteraciones, que son 16. A ver si lo voy a haber puesto aquí como samples, por ejemplo, que siempre queda mejor, para que sea un poquito más limpio, y aquí const in samples igual a 16. Vale, entonces cuando empiece este factor, la i será 0. Cuando la i valga 0, el factor será la primera v y cogerá de ahí, perdón, y esta interpolated v la cogeremos así. Vale, y ahora este color de aquí lo vamos a ir acumulando cada vez. O sea, cada vez que le damos una muestra la vamos sumando, la vamos sumando, la vamos sumando, y al final de todo esto lo dividimos por el número de muestras que hemos cogido, que el número de muestras será samples. ¿Vale? Como que hemos hecho una average entre este punto y todos los anteriores, ¿vale? Y bueno, a ver cómo se ve esto. Quizá no se vea mucho, ya os lo aviso. Tendré que hacer un hack que es para congelar la cámara, pero bueno, ahora lo veréis. Y petó, un clásico. Petó porque uso la Inverse View Projection que no he definido en el shader, cierto. No, me he olvidado definir la Inverse View Projection en el shader como otra variable más. Y además, anda, también he puesto aquí que esto era un sampler y esto no es un sampler, obviously. Ya está, ¿no? Textura de View Projection, Inverse View Projection. Sí, creo que así está bien. Bueno, las V's se han ido de fiesta. Vale, ya sé por qué es. Me faltaba cuando lo estaba haciendo, le digo, me falta aquí un paso que es cuando proyectas hay que dividir por la cuarta componente. Si no, estás en lo que se conoce como homogeneous space y eso no es correcto. Da igual, esto lo pondré en las slides.
Vale, ahora sí. Entonces, no sé si se aprecia mucho, ¿vale? Pero hay, o sea, se ve bastante guay el efecto este, así como hay un poquito de blur. Lo que pasa es que como solo pasa muy rápido, es muy difícil darse cuenta. ¿Se ve? Sí, sí que se ve, ¿no? Vale, guay. Pero lo que puedo hacer es puedo congelarlo. A mí me gusta tener una función que es para congelarlo y que no lo haga todo el rato. Y lo voy a poner rápidamente con una tecla para que lo podáis ver, porque es un efecto bastante interesante, que es... Ay, están llamando al timbre. Un segundo, ahora vengo. Bueno, da igual, de todas maneras ya estamos fuera de tiempo. Da igual. Lo que se queda más o menos así, yo creo que está correcto. Con ese shader, podéis trastear con él. Si congeláis, veréis cómo hace un efecto bastante chulo. ¿Vale? Y nada, lo dejamos aquí. Nos vemos mañana en la parte de seminarios. Por favor, venir, que es la última clase y me gustaría ver el trabajo que tenéis cada uno. ¿Vale? Y nada, lo dejamos aquí. Venga, hasta luego.